para esta reunión muy importante. Bueno, pues de esta manera, déjenme ver el tiempo, uy, ya me piqué ahí, dejamos el lugar a nuestro hermano Pedro Acosta. Así que, hermano Pedro, bienvenido. El tiempo es suyo, mi hermano. Muy buenas tardes a todos los hermanos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es grato estar con ustedes. Y la última vez que estuvimos juntos considerando la palabra del Señor, tomamos el mismo tema que vamos a tocar hoy día, y que en el día de hoy sería confiar en Dios siempre, parte número 3, para lo cual voy a compartir una presentación respecto a este tema. Vamos a leer un salmo, el Salmo 20. Salmo 20. El tema confía en Dios siempre, no solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando todo es color de rosa, como se dice, sino que también en los momentos malos, momentos complicados. Y el Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hasta ahí la lectura, un primer versículo. Y respecto a la pregunta de hoy, para nuestro estudio de hoy, ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza, hermanos, hermanas? A veces es una pregunta que la contestamos de inmediato como creyentes. ¿Dónde está puesta tu confianza? Uno dice en Dios, automático, en Dios. Pero ¿será esa respuesta de labios para afuera? ¿O será desde el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma? ¿O no nos pasa a veces que decimos confiar en Dios, pero cuando viene una tormenta espiritual, acudimos a otras cosas que no son Dios, algo más que no es Dios? Por eso allí la segunda pregunta: ¿confiamos en Dios o en algo más? Cada uno de nosotros, como creyentes, si nos hicieran la pregunta, ¿dónde tienes puesta tu confianza?, decimos de inmediato, en Dios, en Dios. Pero al momento del conflicto, esa es mi reflexión. O no decimos confiar en Dios, pero de repente nos vemos en el hospital,
en cama, a punto de morir, a punto de partir a la eternidad. Y nos puede gobernar el temor, el miedo, las cosas que no hicimos. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y tantas preguntas y reflexiones que uno puede hacerse. Y comienzan a aparecer pensamientos que uno realmente se pregunta, ¿es Dios realmente mi confianza? ¿Tengo la conciencia de que todo lo que pasa a mi alrededor, sea bueno, sea malo, está en las manos de Dios? Como decía el profeta Jeremías, sucedió algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Lamentaciones capítulo 3. Se le llama al profeta Jeremías el profeta llorón. Y ese nombre, a través de estas lamentaciones que él dio. Pero ¿qué otro profeta sufrió más que Jeremías? El lodo, en una de sus pruebas que él tuvo, encarcelado, cuando escribe Lamentaciones también, el lodo profundo, el lodo cenagoso, allí lo había puesto Dios. Y este profeta tiene la conciencia, la certeza, la seguridad de que Dios le ha puesto en esa cárcel, de que Dios le ha puesto en ese lodo cenagoso, de que Dios lo ha hecho pasar por la prueba. ¿Y qué más podemos pensar de Job? Job también, a lo largo del libro, va adquiriendo este pensamiento, esta conciencia de que Dios es el que controla todas las cosas. Y por eso él no reniega de Dios, a pesar de lo malo que le está aconteciendo. No entendía Job. Él pensaba que conocía a Dios, pero si uno lee el libro de Job, que nos trae consuelo a los que sufrimos muchas veces, trae consuelo de que Dios está detrás del sufrimiento también, aunque nos cuesta a veces entender cómo Dios puede permitir algunas cosas malas en nuestra vida. Cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando nuestro corazón se quebranta, sufriendo traiciones y otras cosas, desilusiones, ¿cómo podemos pensar, gracias Dios por lo que estoy pasando? ¿Realmente tenemos esta conciencia, esta confianza puesta en Dios a pesar de las situaciones malas y terribles? ¿O pensamos, igual que el mundo, como si todo lo que está pasando, todo lo malo que está pasando, no hubiera nadie en control de todas las cosas? Hermano, hermana, Dios está en control de todo, de todo. Aunque a veces nos cueste pensar, dependiendo de las situaciones, que sea Dios el que está en control de todo. Y podemos dudar, tal vez. Puede decaer nuestra fe. Por eso la invitación. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Mi confianza está puesta en Dios. La primera imagen, recuerdo que la vimos la vez pasada también, donde se encuentra Dios, se encuentra con el hombre, es en el corazón, en el corazón. En el corazón del hombre donde radican nuestros pensamientos, las intenciones. Y hay investigaciones recientes que hablan de neuronas en el corazón. Es interesante porque la Biblia lo decía hace miles de años, los pensamientos del corazón. Y uno asocia los pensamientos con el cerebro.
Pero vaya, qué novedad, los científicos descubrieron que el corazón tiene neuronas, obviamente en menor cantidad que nuestro cerebro, pero allí hay neuronas. La Biblia lo decía tanto tiempo, es que Dios busca el corazón del hombre. Si crees de todo corazón, bien puedes. En el corazón también hay creencia, hay pensamientos. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Decía en la antigüedad, para el cataclismo del diluvio, cataclismo universal. Por si algún presente tiene la duda respecto a esos eventos históricos, el Señor le dio validez por lo menos a 4 hechos: la creación de un hombre y una mujer, Adán y Eva, seres reales, Adán y Eva históricos, personas reales, la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades vecinas por fuego que cayó del cielo y una mujer que se convirtió en sal. El diluvio universal, el arca de Noé, cataclismo universal. A todos esos acontecimientos que nos parecen tal vez fantásticos, Dios, a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo, le dio validez histórica, ya que un gran pez tragara a un hombre llamado Jonás. El Señor Jesucristo lo mencionó, esos 4 acontecimientos. Así que si alguien tiene una duda, allí se disipa cualquier duda respecto a estos hechos, porque el Señor le da validez histórica. Mi confianza está puesta en Dios. Confío en ti, Señor, que esa sea nuestra manera de pensar. Dejo todo lo que me preocupa a tus pies. Qué difícil es esto, qué difícil. Hay muchas preocupaciones a veces en nuestra vida, muchas, a tal punto que a veces sufrimos de ansiedad. Y Dios nos dice que dejemos toda nuestra ansiedad a Él. Él quita esa ansiedad. Por nada estemos ansiosos, antes bien sean conocidas todas nuestras súplicas, nuestras necesidades a través de la oración, que nuestro corazón, que todo lo que nos aflige, que todo lo que nos preocupa, lo saquemos del corazón a través de la oración y se lo dejemos delante del Señor, a sus pies, porque mi confianza va a estar en el Señor. Mi corazón turbado, quebrantado, herido, ese corazón puede encontrar consuelo en la confianza en Dios. En Dios. Los hombres de Dios no estaban exentos de sufrimiento. Y es inevitable pensar en todo lo que está pasando en Medio Oriente, Israel, los palestinos y gente inocente muriendo. Niños, mujeres muriendo en ambos lados. Sabemos nosotros los propósitos proféticos del pueblo terrenal de Dios Israel, pero también en el lado palestino hay una comunidad cristiana, hermanos también, que están pasando allí circunstancias terribles. Es que el corazón del hombre salen las malas cosas, el odio, la guerra, todo, pero un corazón transformado, un corazón que ha sido limpiado por la sangre del Señor Jesucristo derramada ahí en la cruz del Calvario, obviamente ese corazón transformado, su confianza está puesta en Dios, su preocupación se disipa, desaparece. La ansiedad puede desaparecer a través de la oración. Por nada estéis ansiosos, antes sean conocidas las súplicas delante de Dios. El pasaje que hemos leído en esta tarde, Salmo 27, lo leímos en nuestra Reina Valera 1960, y acá tenemos otra versión. Dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del
Señor nuestro Dios, confiaremos. Ahí hay una imagen, obviamente se identifica el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto es figura del mundo. La tierra de Egipto, con todos sus adelantos en comparación al pueblo de Israel, la sabiduría de Egipto y todas las cosas que tenía Egipto. Moisés conoció las dos, pero dejó de lado lo de Egipto. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Y este texto lo quería usar para recordar todo lo que fue aquel periodo, sufrimiento del pueblo de Israel, la esclavitud a la que estaban sometidos por los egipcios, la crueldad con que los egipcios por 400 o más de 400 años los tenían esclavizados. Y aparece Moisés. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces se piensa que en el día de hoy se va a cambiar algo la política, conformar un partido político. Se va a cambiar la política y la sociedad con que hermanos nuestros ingresen a la política y todas esas cosas. Y volvemos al caso de Moisés. Como Moisés conoció todo ese mundo del pueblo de Egipto. Pudo haber estado en el palacio de gobierno, pudo haber tenido los controles del poder egipcio, pero ¿cuál era el propósito de Dios? Hacer una diferencia, que se viera una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Egipto, una diferencia marcada entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto. Entonces el pueblo de Egipto confía en sus carros, en su sabiduría, en sus adelantos, en todo eso. Pero los creyentes, como el pueblo de Dios, confiamos en el Señor, confiamos en el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? Volviendo a nuestra pregunta primera, ¿dónde está nuestra confianza? Decimos en el Señor, en el Señor. Pero muchas veces estamos en este lugar. Egipto nos puede ofrecer y dejamos de lado lo que Dios puede hacer de nosotros en liberarnos de esta tierra de Egipto. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos desenvolvernos en el mundo, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Son cosas que hay que hacer. No es un sueño espiritual, por ejemplo, estudiar o tener un buen trabajo. Y es interesante esa pregunta, la traigo a colación porque una vez le pregunté a un grupo de jóvenes cuál era su sueño espiritual. Más de uno habló de un sueño espiritual, estudiar una carrera. Un sueño espiritual es algo que Egipto no puede hacer, que el mundo no lo puede hacer. Una carrera la puede sacar cualquier persona del mundo sin el Señor Jesucristo, sin Dios, sin temor de Dios. Hay gente atea que estudia una carrera, saca una carrera y tiene un buen trabajo. No está dentro de un sueño espiritual. Un sueño espiritual es algo que el pueblo de Dios solamente puede hacer. Y aquí tenemos tres imágenes que nos hablan del pueblo de Dios. Si Egipto confía en sus carros, en su sabiduría, en su poder, en sus armas, el pueblo del Señor confía en el Señor.
Vemos ahí la primera imagen, Moisés con las tablas de la ley. El creyente tiene la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y cuando esta sociedad está en oscuridad, obviamente el creyente tiene una palabra que puede traer luz a la oscuridad de esta sociedad. La llama ardiente. Moisés subió por curiosidad a ver esta llama que estaba envuelta en fuego, pero no se consumía. En un comienzo la curiosidad lo llevó a ver, pero luego tuvo un encuentro allí con nuestro Dios, donde se habló directamente con él de lo que tenía que hacer, el propósito por el cual Dios lo había estado entrenando allí 40 años en el desierto. Hermano, hermana, tenemos que pasar muchas veces por el desierto. Moisés, 40 años en Egipto, pensó, en su corazón pensó que era el tiempo de liberar al pueblo de Dios y mató un egipcio. Él estaba confiando todavía en las cosas de Egipto. Pasaron 40 años, estuvo allí cuidando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Estuvo allí y cuando Dios lo llama, él no se siente digno, no es capaz, y entendemos que él quería que fuera alguien más. No entendía que era él, o no quería ser él el que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Hermano, hermana, ¿qué nos enseña esto para nosotros en el día de hoy? El mundo, la sociedad está en una esclavitud espiritual tremenda, tremenda. Cada cual se autopercibe como se le da la regalada gana y cada cosa nos asombra más. Y esto no es ninguna broma. En Argentina, una persona se autopercibió sordomudo y al momento de que se supo que él no tenía ninguna discapacidad, que él se autopercibía sordomudo, pero en realidad escuchaba y podía hablar, y dijo que lo estaban atacando con discursos de odios. Parece una broma, pero no lo es. ¿Y por qué suceden esas cosas tan extrañas que parecen hasta ridículas? Porque de a poco se fue formando la idea de esta autopercepción de lo que uno quiera puede ser. ¿Acaso no es esa la oscuridad que avanza y avanza en este mundo y no hay nadie que presente la luz? La luz. El pueblo de Israel estaba esclavo, en la esclavitud absoluta. Su mente había sido cerrada. No tenía oportunidad alguna de libertad en Egipto. Y Dios levanta a Moisés y le hace entender al pueblo esta verdad que es simple, es muy simple, pero el pueblo le costó mucho entenderlo. Y en el día de hoy nos puede pasar a nosotros, que es una verdad básica, que la podemos repetir de memoria, pero discernirla espiritualmente, comprenderla espiritualmente, a veces cuesta. Es que hay dos formas de ver la vida.
Una es la forma del mundo, la forma de Egipto, y la otra es la forma del Señor, del pueblo de Dios. Y por eso dice, ellos confían en sus carros, nosotros confiamos en el Señor. ¿Dónde está tu confianza, hermano, hermana? ¿Dónde está tu confianza? Esto es lo que tuvo que enseñarle Moisés y le costó mucho. Recuerde usted cómo el pueblo se rebelaba una y otra vez contra Moisés, a tal punto que decía, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Echamos de menos las cebollas, los ajos, echamos de menos esto y lo otro. No entendían que Dios los quería llevar a la libertad, a la liberación. Se habían acostumbrado a la esclavitud de Egipto de tal forma que no podían entender lo que significaba ser libres, libres. Tenemos en Juan cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el día de hoy, lamentablemente, se ve cristianos que están con mentalidad de esclavitud en Egipto, dependiendo de Egipto, con ansiedad, con estrés, producto de Egipto, confiando en Egipto y en las cosas que Egipto puede darles, espiritualmente hablando, obviamente. Egipto es el mundo, confiando en lo que el mundo puede darles. Pero con la boca decimos, confiamos en el Señor. Pero en la práctica, en la praxis ahí, se confía en otra cosa que no es Dios. ¿De quién eres tú? ¿Eres de los algunos? Porque leíamos en el Salmo 27, algunos confían en sus carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiamos. La Reina Valera dice, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Pero ¿cómo vamos a tener memoria de nuestro Dios si no leemos la palabra de Dios? Si llenamos nuestra mente con otras cosas que no son la palabra de Dios. Obviamente, sé en el siglo que vivo y toda la tecnología que tenemos, pero hay un texto que se aplica que dice que tiempo hay para todo. La distribución correcta del tiempo, no malgastar el tiempo tampoco. Somos de los algunos que confían en carros y confían en caballos, o somos de el grupo de nosotros confiamos en el Señor. Hacer esa separación, hacer esa diferencia. Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son mis carros? ¿Cuáles son mis carros y mis caballos en los que yo pongo mi confianza? Tal vez mi confianza sean mis amigos, como un hermano que había quedado sin trabajo, pero decía, si no, no me preocupo mucho porque tengo varios amigos que me pueden ayudar. ¿Se fija la diferencia? De decir, no me preocupo porque sé que Dios me va a proveer un trabajo. Amigos, el trabajo puede transformarse en el carro, que tenemos la confianza en ese trabajo. Y algunas personas viven para su trabajo.
Y lo primero es el trabajo. Y se transforma en un ídolo y en un dios el trabajo. Y el propio yo, la carne, puede transformarse también en mi carro y mi caballo, que yo confío en mis propias fuerzas, como la cantidad que ha aparecido de los coaching motivacionales, que se ha introducido también en algunas congregaciones, y ponen el enfoque de lo que uno puede prosperar y avanzar en el yo. Pero, ¿qué dijo el Señor? Alejado de mí, nada, nada podéis hacer. Si estamos lejos del Señor, no vamos a hacer absolutamente nada, nada de nada. El yo puede transformarse en un Dios. Confío en mis capacidades, en mis talentos y voy dejando a Dios de lado. Tenemos que tener cuidado en quién confiamos, en quién ponemos nuestra confianza. Algunos confían en carros. Esta es la oración a Dios que obviamente le hago, de que quite mis carros y mis caballos y que la confianza en todas las áreas de mi vida pueda ser puesta solamente en Él. Porque es una batalla, es fácil, como decía, confiar en Dios, decir, yo confío en Dios, pero al momento de la prueba, de la tormenta, comenzamos a buscar otras soluciones, soluciones humanas, y dejamos de lado a Dios. Salmo 121. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Se le ha escapado algo a Dios de sus manos, de su control? Todo está en los propósitos de Dios, hermanos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor que tiene cuidado de nosotros, de cada uno en particular, que nuestro pie no resbale. Creo que mencioné en alguna oportunidad con ustedes, hermanos, el temor, el terror, el miedo que existía en mi corazón acerca de la muerte, el pánico, las noches en vela por este pensamiento de la muerte, las situaciones nocturnas, los terrores nocturnos, las pesadillas, una que otra sombra y visión terrorífica. ¿Cuántos jóvenes sufren de esto todavía? Pero cuando el Señor me salvó, en el mismo día comenzaron a disiparse esos miedos, esos temores, esas angustias. Comenzó el sueño a ser más grato. Y después, por lo menos en 3 o 4 veces, estaba a punto de partir con el Señor. Y obviamente no hay temor, no hay miedo. Sabemos a dónde vamos si partimos de este mundo. Jehová nos guarda de todo mal. Jehová guardará nuestra alma. Él guarda todo de nosotros. Ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra si Jehová no lo permite.
Todos nuestros cabellos están contados. Él conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Conoce el momento exacto de nuestra partida. Él es el que controla todo eso. ¿De qué voy a temer? ¿De qué temeré? Obviamente hay temores que a veces vuelven, que el enemigo los utiliza como dardos hacia nuestra alma. Pero tenemos el escudo de la fe con el cual podemos hacer frente a los ataques del maligno. Podemos ponernos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, porque el enemigo no descansa. El enemigo trata de infundir miedo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sabe que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que pregunto si hay algún temor en tu vida, hay algún miedo en tu vida. Confía en el Señor. Él te va a guardar de todo mal. ¿Y qué sucede si el mal viene? Recordemos el libro de Job. El enemigo, Satanás, el diablo, tuvo que pedir autorización a Dios para poder poner la mano encima a Job. Y reconoce el diablo, reconoce que Dios le ha acercado a Job, por eso él no le puede hacer nada. Cuando nos sucede algo malo, hermanos, ya sea una enfermedad, un accidente, algo que nos impacte en nuestra vida, pensemos en ese cerco. Es Dios el que ha permitido o ha quitado un poquito el cerco para que nos suceda algo. Pero Él está en control de todo. ¿En quién confiamos? ¿O será de aquellos que dicen, sí, yo soy cristiano, y se dicen cristianos, pero le sucede algo y dice, que tengo mala suerte, dicen, que mala suerte la mía? ¿Se fija? Dios guarda nuestra alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántas veces algún hermano no ha conocido un lugar porque le da miedo viajar en avión? ¿O le da miedo el mar? ¿O le da miedo viajar en tren? Es que hay tantos accidentes, es que hay tanto peligro. Somos de aquellos hermanos que vamos a emprender un viaje y tenemos temores hasta lo más mínimo. El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y si vamos a viajar y ocurre un accidente es porque Dios lo ha permitido, aunque parezca tal vez trágico. Los hombres de Dios entendieron eso hasta lo más terrible que nos pueda ocurrir. ¿Se acuerda una familia que si existiera una familia como la de José, nosotros nos gustaría vivir muy lejos de esa familia? Los hermanos tomaron a su hermano menor, a José, y lo vendieron. Lo vendieron. Lo querían matar, pero lo vendieron. Mire la familia. Y esa familia escogió a Dios. Y luego de todo lo malo que pasó José, cuando vuelve a encontrarse con sus hermanos y los perdona, bueno, les dice el perdón, ya en su corazón Dios había trabajado. Y José reconoce en todo esto a Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios ha obrado para bien en todo esto. Él reconoce a Dios en todo ese asunto malvado. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, cuando es bueno, de inmediato decimos, Dios, gracias Dios por esto. Pero cuando es malo, podemos ver a Dios
en un accidente, podemos ver a Dios en una enfermedad, podemos ver a Dios en un conflicto armado. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3:37. Y terminamos con Salmo 46, verso 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Interesante el texto. Uno de los terremotos más grandes en los últimos tiempos fue el del 2010 en Chile, y el epicentro fue acá en nuestra zona, lo vivimos. Así que aunque la tierra sea removida, una experiencia inolvidable en todo sentido, se vieron también cosas milagrosas. Un maremoto que nunca lo pudieron explicar, un maremoto en las costas de Chile, y se saltó nuestra ciudad, la ciudad en el censo más evangélica de Chile, donde en todo el país la mayoría de otra creencia, acá es la evangélica. Maremoto hacia el norte de nuestra ciudad, maremoto hacia el sur de nuestra ciudad, y nuestra ciudad no vivió eso. Es que Dios tiene el control de todas las cosas. Trataron de explicarlo, pero no hay ninguna explicación satisfactoria. Y una de las cosas que me llamaba la atención en este texto, y se traspasen los montes al corazón del mar. Pensaba en ese texto y un día meditando me puse a buscar si en alguna parte del mundo había pasado esto, y sabe que encontré en los Países Bajos, allá en Europa, cómo un monte se desprende y toda una pequeña aldea se va el monte traspasando al corazón del mar y va cayendo lentamente, y se va hundiendo. Todo eso lo controla Dios. Cuando pasa alguna tragedia, obviamente es difícil darle palabras a las personas que están sufriendo, que están pasando por la tragedia, pero sabemos nosotros que Dios está en control de todas las cosas. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí está el por tanto no temeremos. Nuevamente, la confianza en Dios hace que el temor se disipe, que el temor se vaya, porque el temor es un arma de Satanás. Vuelvo a repetir esa idea. El enemigo nos quiere atemorizados. El enemigo atemorizó al pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y a veces Dios tiene una tierra prometida para nosotros en lo espiritual, y no podemos llegar a ella, no podemos alcanzar a ella, porque a lo largo del camino el diablo pone temor en nosotros, pone duda en nosotros y pone pensamientos que no son de Dios en nosotros. No permitamos eso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Que el Señor bendiga su palabra. Mi hermano quiere hacer una oración para concluir, por favor.
Muy bien, mi hermano. Ok. Oremos. Nuestro Dios y Padre celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos permites una vez más entregar lo que tú primeramente has puesto en nuestro corazón. Pedimos por cada oyente en esta tarde para que le des conforme a su necesidad, que podamos confiar cada uno en nuestro Dios, en nuestro Señor, que cualquier temor que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, se vaya, que sea el Espíritu Santo controlando todas las áreas de nuestra vida en este mundo, en nuestra vida cotidiana, que podamos confiar hasta en las cosas más sencillas en nuestro Dios. Queremos siempre pedir que tú hagas que nuestras vidas sean cada día mejores, mejores testimonios también para este mundo que va en oscuridad cada día. Pedimos, Padre, todo esto y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Pedro. Algo muy similar a lo que usted estaba eh, presentando esta noche, es lo que el hermano Adolfo nos presentaba el domingo, pero desde la perspectiva de un juez de Gedeón. Llama la atención que la idea que básicamente se presenta es que el pueblo no se confíe en lo numeroso que era para atacar al pueblo enemigo en ese momento. Ellos podrían confiar en su capacidad numérica para poder, pues, ganar la batalla, ¿no? El mismo Señor se los dice, no sea que Israel, pues, confíe precisamente en esa capacidad para, para ganar. Así que ese ejército numeroso se reduce únicamente a 300. Y básicamente la idea, hermano, de tener la confianza en Dios tiene que ver básicamente con la dependencia, como usted lo mencionó hace un momento. Porque al final de cuentas, cada creyente ejerce su fe a la hora de recibir a Cristo. Nosotros tenemos fe en la obra que Él hizo en la cruz, una especie de fe salvífica. Pero en la vida cristiana, en el día con día, en situaciones que de repente son de riesgo o críticas, pues ahí verdaderamente nuestra fe es probada, a ver de qué tamaño es nuestra fe y hasta qué grado podemos nosotros realmente confiar en el Señor. O sea, realmente confiar de manera que Dios mueva las cosas sin que tengamos que depender de nuestra capacidad, de nuestros carros, como usted decía, ¿no? Yo creo que todos tenemos de alguna manera a veces nuestros propios carros y los usamos para tratar de salir huyendo o hacer cualquier cosa. Así que fue muy bueno, mi hermano. Gracias por esta presentación, esta reflexión. Yo creo que cada uno de los que estamos conectados hemos pasado por situación de crisis y es bueno recordar que nuestra dependencia de Dios siempre debe ser así. O sea, siempre debemos depender del Señor, cualquiera que sea la circunstancia, definitivamente. Y mire que, hermano, mencionaba los terremotos. Yo he vivido varios terremotos. Prácticamente el día que conocí a Cristo, en el 85, a lo mejor, si usted sabe, que aquí están muy relacionados o identificados con los terremotos. Si usted alguna vez supo lo que ocurrió en México en el 85, cuando prácticamente toda la Ciudad de México quedó muy dañada a causa de ese terremoto. Y luego, interesantemente, en años posteriores, en el 17, exactamente el mismo día, ocurrió otro terremoto que dañó gran parte de la Ciudad de México y otros estados también. En esos momentos, cuando uno está viviendo todo eso, mis hermanos, es cuando realmente uno piensa en salmos como el 46, por ejemplo, que citaba, hermano, o en algún otro pasaje, pero es bueno siempre regresar o pensar o reafirmar nuestra capacidad de confianza en el Señor. Así que nuevamente gracias, mi hermano, por esta reflexión.
Eh, yo no sé si alguno de los hermanos quiera expresar algo, pero lo cierto es que a todos nos queda claro que tenemos que dejar a un lado nuestros carros y depender más del Señor, hermano.